Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Hoy, sábado 7 de julio, tenemos un tiempo devocional en la cual vamos a meditar la palabra del Señor. Y antes de hacerlo, como es de costumbre, vamos a orar al Señor para pedir la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Recuerda que la palabra necesita ser recibida en nuestro corazón y no lo hacemos con la fuerza humana, porque entendemos que la palabra de Dios es espiritual y a través de recibirla en nuestro corazón vamos a poder entenderla, y quien nos va a ayudar es el Espíritu Santo. Por eso vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús, porque a través de ese sacrificio, a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios, hemos recibido la redención, hemos recibido la libertad. Señor, a través de esa sangre y los méritos del Cristo, eterno Dios, hemos recibido nosotros la salvación y tenemos libre entrada para poder acercarnos a ti. Señor, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo amado Jesús la dirección de tu Espíritu Santo para que tu palabra nos hable, para que tu palabra nos direccione y a través de ella podamos rendir esos frutos que tú demandas, frutos de arrepentimiento. Señor, que podamos ser luz y sal en esta tierra. Señor, tú nos has puesto en este lugar, Dios mío, donde nos has puesto para dar testimonio de la luz, para dar testimonio, eterno Dios, de las grandes cosas que tú has hecho y harás en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Levítico. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 19, y vamos a leer el versículo 17. Vamos a leer hasta el versículo 19. Solamente vamos a leer 2 versículos y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano, reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo, no te hagas cómplice de su pecado, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente, ama a tu prójimo que es como tú mismo. Yo soy el Señor, pon en práctica mis leyes. No cruces tu ganado con animales de diferente especie. No siembres tu campo con diferentes semillas entremezcladas. No te pongas ninguna ropa hecha con tela de materiales mezclados. Muy bien, la palabra del Señor nos va a hablar el día de hoy. Nos está hablando ya y nos dice en primer lugar que no debemos abrigar en nuestro corazón odio contra nuestro hermano. Esto quiere decir contra nuestro prójimo. No debemos abrigar, no debemos albergar ninguna forma de resentimiento. ¿Por qué? Porque la ofensa es como una trampa. El enemigo va a querer lanzar el anzuelo para que uno muerda esa trampa, muerda ese anzuelo y uno caiga presa del rencor, uno caiga presa de la falta de perdón, del resentimiento, y todo esto se origina por una ofensa. Dice el Señor que nosotros debemos tener el perdón como un estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que perdonar de continuo. El Señor nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a poder perdonar la ofensa. Tenemos que tener la disposición de hacer las paces con nuestro prójimo, pero también es importante que si tenemos que reprenderlo, que si tenemos que reprender a alguien que nos está fallando de continuo, si tenemos que llamarle la atención, amonestarlo, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces vamos a incurrir en complicidad, en la complicidad con su pecado. Si esa persona quizás de repente está acostumbrada a mentirte de manera consecutiva, lo hace, está mintiéndote y tú no haces nada al respecto, también te haces un mentiroso. Si esa persona te comienza a inducir a hacer cosas que tú no quieres hacer,
o de manera directa o indirecta te está llevando a prácticas que tú sabes que de acuerdo a la palabra no están de acuerdo al principio que Dios ha establecido, sino que al contrario, está yendo en contra de tus principios de fe y tú estás consintiendo eso sin llamar la atención, déjame decirte que tú estás en complicidad. Y si tú no haces nada por estorbarlo, si tú no haces nada por reprender a esa persona, entonces tú estás cayendo en complicidad. Hay muchos padres que consienten cosas a sus hijos. Hay muchos hermanos que consienten a sus hermanos menores, les consienten cosas que ellos mismos tampoco hicieron, pero los consienten ya que como son los últimos, en cierto modo lo permiten. Entonces esto también es una forma de complicidad. Y toda manera de complicidad es pecado. Por eso es importante que reprendas a aquellas personas que necesitan ser reprendidas, porque es bueno perdonar si esa persona te está fallando, es bueno no albergar el resentimiento, pero también es bueno llamar la atención, es bueno amonestarlos a fin de que puedan corregir. Si tú haces esto, tú vas a demostrar amor hacia tu familia, vas a demostrar amor hacia tu prójimo, si es esa persona que te está fallando. Si tú lo amonestas, le llamas la atención, es porque tú en realidad lo amas y quieres su bien. Ahora, la palabra del Señor también nos habla en el versículo 18 y nos dice que no seamos vengativos, que no tengamos rencor con nuestra propia gente. Esto quiere decir con nuestra familia o con la gente cercana a nosotros. Que no busquemos que vengarnos por nosotros mismos, que no guardemos rencor. ¿Por qué? Porque esto daña. Es como una enfermedad, es como un cáncer que va creciendo, es como una bola de nieve que empieza pequeña y comienza a hacerse cada día más grande y se hace tan grande que esa misma forma de falta de perdón, de resentimiento se va a generar, incluso puede llegar a deparar hasta una enfermedad. Por eso es importante que nosotros no tomemos la venganza, no seamos vengativos, sino que al contrario dejemos que el Señor haga su justicia. Dice el Señor en su palabra: mía es la venganza, yo daré el pago. Así que si has recibido un asunto de injusticia, yo te aconsejo en primer lugar que tú perdones y lo dejes en la mano de Dios, porque Él conoce la situación, Él es justo. Recuerda que tenemos un Dios que es un Padre de bondad y misericordia, un Padre que defiende también la causa de aquellos que están oprimidos y que Él no consiente en la injusticia. Así que si tú has recibido algún tipo de injusticia, solamente preséntaselo al Señor y que Él tome la decisión que va a hacer. Lo que Dios te manda hacer a ti es que tú perdones, que tú ames a tu prójimo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que es como nosotros mismos. El prójimo viene a ser como nosotros. Nosotros también tenemos debilidades, tenemos fallas. Muchas veces pecamos de omisión sin darnos cuenta, ofendemos a las personas sin darnos cuenta, fallamos sin darnos cuenta, cometemos muchos errores. Y es importante que también nos pongamos en los zapatos de aquellas personas que nos están ofendiendo sin darse cuenta, quizás lo hacen. O por la tendencia del pecado que está morando en ellos, a veces tienden a fallar, a ofender, a cometer cosas quizás no muy buenas, pero es importante entender que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo sabiendo que también nosotros necesitamos el perdón del Señor. Muy bien, el siguiente versículo nos habla acerca de poner las prácticas de las leyes de Dios. Es importante saber que Dios ha puesto sus leyes. Y estas leyes trascienden el tiempo y el espacio. Estas leyes que Dios ha traído, nos las ha revelado a través de Jesucristo. Ahora en nuestros corazones, todo esto que estamos leyendo, el libro de Levíticos, el libro de la ley, todas estas leyes están escritas ya ahora en nuestro corazón. Y es necesario que nosotros busquemos estar viviendo en el Espíritu de tal manera que nosotros podamos entender y podamos aplicar la ley en nuestra vida. Ahora, el Señor nos habla aquí en el versículo 19 que no crucemos el ganado con animales de diferente especie, que ni sembremos el campo con diferentes semillas entremezcladas y que tampoco se use ropa hecha con tela de materiales mezclados. ¿Qué significa esto? Porque esto es importante. ¿Por qué recibieron los antiguos esta ley? ¿Por qué el Señor les estaba dando a los israelitas esta ley? ¿Y cuál es
la aplicación hoy en día? ¿Qué aplicación tiene esta ley en nuestra vida? Lo importante que Dios nos quiere dar a entender aquí, nos está hablando, es que no mezclemos las cosas. No podemos mezclar lo de Dios con lo inmundo. No podemos mezclar las cosas de Dios, las cosas santas, con las cosas impías. Nosotros tenemos que ser personas sin doblez de vida. Nosotros tenemos que ser personas íntegras. No podemos estar mezclando las cosas. No podemos llevar las cosas de Dios a un nivel bajo. Y esto es importante. Nosotros no podemos llevar lo santo, lo sagrado, no lo podemos sacar de contexto. No podemos profanar la santidad de Dios. Y esto también tiene que ver con nuestra manera de vivir. Si aquí nos habla acerca del ganado, nos habla de los animales, nos está hablando de las cosas que nosotros, las actividades que nosotros realizamos, sea el trabajo, sea las labores que nosotros hacemos. Por eso aquí nos habla acerca del campo, nos habla también acerca de sembrar, nos habla de que nosotros no podemos mezclar las cosas, no podemos emprender negocios o emprender algunas decisiones que podamos hacer fuera de la cobertura de Dios, o pretender justificar las cosas que hacemos y pensar y decir que son cosas que vas a tú consagrar a Dios. Es, por ejemplo, un ejemplo te voy a dar. Por ejemplo, que tú juegues a la lotería, que compres boletos de la lotería esperando ganar dinero en eso, y tú pretender prometerle a Dios que le vas a dar la 10ª parte de eso que tú ganes. Por ejemplo, eso es algo que está fuera de la voluntad de Dios, y al contrario, es algo que tú estás sacando algo, o sea, estás poniendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y tú lo quieres mezclar. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que los seres humanos no nos damos cuenta y fallamos. Y por eso Dios nos está hablando que no mezclemos las cosas santas con las cosas inmundas. También es importante entender que nosotros no podemos intentar vestirnos de nuestras propias justicias. Recuerda que nosotros tenemos espiritualmente, tenemos una vestidura, una ropa, y esa ropa no puede estar mezclada. Por eso aquí dice la palabra del Señor que esa ropa no puede tener mezcla de dos tipos de materiales. O sea, nosotros no podemos pretender vestirnos en nuestra propia justicia y en la justicia de Dios. Recuerda que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia, y nosotros al contrario, tenemos que despojarnos de todo este tipo de justicia humana. Nosotros tenemos que despojarnos de toda autojustificación, porque no hay persona justa, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. No hay forma en la cual nosotros podamos justificarnos delante de Dios, porque si lo intentamos hacer, Dios en su plena justicia nos va a juzgar con severidad. Por eso es importante reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser vestidos del manto de justicia del Señor. Necesitamos ser vestidos con ropas que el mismo Señor nos ponga. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional. Yo quiero animarte, ya estamos llegando para el día domingo, y yo quiero animarte a congregar, a asistir a la iglesia. Hazlo puntualmente, búscalo a Dios con expectativa de recibir de parte de Dios lo que Él tiene para ti. Yo quiero aconsejarte en el nombre de Jesús: no dejes de congregar, asiste a la iglesia, recibe la palabra de Dios y crece en el Señor. Que Dios te bendiga. Escucha este consejo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Dios, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. A ti no te gusta la injusticia, Señor. Tú quieres que nosotros como hijos andemos como luz en esta tierra. Padre, quita toda mancha, toda mezcla, toda forma de contaminación de nuestras vidas. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, que es como nosotros mismos. Señor, también quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que puedas poner un corazón perdonador, que podamos perdonar y que también amonestemos a aquellos que necesiten ser amonestados. Señor, esto es por amor, esto es porque queremos también su mejoría, porque queremos también verlos crecer. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.